Bien, buenas noches a todos, el Señor les bendiga, les saludamos, sean bienvenidos a nuestro estudio bíblico, saludamos también a aquellos que nos siguen por el internet. Como usted sabe, cada martes estamos estudiando, estamos haciendo una introducción panorámica a todo el Antiguo Testamento. El pastor Mario seguro la semana anterior les estuvo hablando acerca ¿de quién? A ver, los que vinieron. ¿De qué les estuvo hablando? De la historia de Jacob. De José, ¿verdad? Y con la historia de José dejamos al pueblo hebreo ¿dónde? ¿En la tierra prometida o en Egipto? ¿Lo dejamos dónde? En Egipto. Hoy vamos a centrarnos en la salida de Egipto y esto es lo que abarca todo el libro del Éxodo. Pero como esta lección es un tanto larga, la hemos dividido en dos partes, así que este martes y el próximo vamos a estar hablando acerca de el Éxodo. Por eso hemos titulado esta lección Introducción al libro del Éxodo, capítulo primera parte, primera parte. Vamos a ir a Dios en oración para buscar su dirección y recuerde abrir su Biblia en la primera página del libro de Éxodo en el Antiguo Testamento. Y oremos. Nuestro buen Padre Celestial, estamos agradecidos por la bendición de estar en esta noche en tu casa y de poder estudiar juntos tu palabra, la Biblia. Sea tu Espíritu Santo quien nos dirige y habla en esta exposición. En Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, antes de entrar en materia y ver un resumen general del libro de Éxodo, es importante que nosotros podamos definir la paternidad literaria, o sea, quién fue el agente humano que Dios usó para escribir el Éxodo y la fecha en la cual ocurrió este Éxodo. Creo que esto les va a servir incluso para la escuela dominical del próximo domingo, porque creo que están hablando de esto. No estoy seguro, porque están estudiando Éxodo. Así que, ya sabe, aquí va a tener una introducción general y luego por casi 3-4 meses usted va a ver con más detalle el libro de Éxodo en la escuela dominical allí con el hermano Juan Salazar. La tradición, o históricamente, todo el pueblo cristiano conservador le atribuye la escritura del libro de Éxodo a Moisés. De hecho, los primeros 5 libros de la Biblia, o Pentateuco, o libros de la ley, como también se le conoce, se le atribuyen a esta persona. Por cuanto el Éxodo es un registro de la salida de Israel de Egipto alrededor del año 1445 antes de Cristo. Aclaro, antes del año 0 se cuenta al revés. 1, 2, 3, después es hacia acá y hacia acá, para que tengan una idea. O sea que Éxodo, la salida de Israel ocurre en el 1445 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay otros investigadores del campo de la Biblia que lo sitúan en otra fecha, pero históricamente los cristianos conservadores sitúan la fecha del Éxodo en este periodo de tiempo. Este libro fue probablemente escrito durante este tiempo y para ello es muy importante porque se basa en quiénes eran los reyes o faraones de Egipto. Es importante decir que el faraón que estaba cuando José viene a Egipto y viene después su familia, no es la misma dinastía que estaba ya en tiempos de Moisés. En ese periodo había habido como una especie de golpe de estado y esa familia había sido eliminada y una nueva dinastía había sido establecida y esa es la razón por la cual esta dinastía de los tiempos de Moisés no conocía nada de José, ni de la historia de José, ni de la razón por la cual el pueblo hebreo estaba dentro de la tierra de Egipto. Entonces, decimos que Éxodo fue escrito hacia el año 1445
1045 o 1425, es la otra fecha que se cita. Y tiene por autor a Moisés. Una segunda pregunta que surge es, ¿cuál es el propósito del libro de Éxodo? ¿Para qué se escribió el libro del Éxodo? ¿Para qué se escribió el libro de Éxodo? Cuando nosotros estudiamos a partir del capítulo 1, podemos darnos cuenta que Éxodo no es otra cosa que la continuidad de la historia del pueblo de Israel. En Génesis habíamos visto los orígenes, ¿no? Habíamos visto cómo surge el patriarcado, habíamos visto cómo Dios promete a Abraham un descendiente, luego hace el mismo pacto con sus dos otras generaciones, Isaac, Jacob. Después vemos cómo al mismo Abraham se le dice en Génesis que el pueblo iría cautivo por 400 años. Luego empezamos, la historia termina en Génesis con José ya estable el pueblo de Israel en el pueblo de Egipto, etcétera, etcétera. Y Éxodo prosigue la historia de los tratos de Dios con la descendencia de Abraham y retoma la historia del pueblo de Israel tras un periodo de silencio de 275 años aproximadamente. Durante este prolongado periodo sucedieron dos acontecimientos significativos. Primero, la población de Israel, que era de unos 70 personas más o menos, que fueron los que fueron allí a Egipto, resulta ser que ahora eran muchos, muy numerosos. De hecho, se estima que eran unos 2,5 millones de personas. Si usted se da cuenta, a partir del versículo 8 del capítulo 1, dice que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Ahí vemos el cambio de dinastía. Dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea que en Egipto llegaron a haber más judíos que egipcios mismos. Entonces, ¿qué empezamos a ver aquí en esta sencilla frase de que el pueblo es mayor que el pueblo egipcio? ¿Qué empezamos a contemplar? ¿Sí, Ruth? No, estoy hablando del mensaje. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Haré de ti una gran nación. Recuerden, haré de ti una gran nación. Le dijo, cuenta las estrellas del cielo y la arena del mar. Dios le había hecho esa promesa. Abraham, su pueblo era muy reducido. Ya después Jacob o Israel, que Dios le cambia el nombre, cuando entra a Egipto eran unos 70, y aquí ahora vemos ya la promesa que cumplida en este aspecto. ¿Eran cuántos? Muchos, eran más que este pueblo. Segundo, el pueblo de Israel fue esclavizado por los egipcios. Era otra cosa que Dios le había dicho a quién, a Abraham. Entonces empezamos a ver algo, que Dios es un Dios de pactos y es un Dios que cumple su pacto y es un Dios de promesas y es un Dios que cumple ¿qué cosa? Sus promesas. Entonces, a partir del Éxodo empieza este caminar del pueblo de Dios en su relación personal con Dios y a ver el cumplimiento de las promesas y la palabra de Dios. Es durante el Éxodo donde Dios le va a dar la ley al pueblo, donde el pueblo va a descubrir todos sus pecados y donde el pueblo va a tener entonces que tomar la decisión de obedecer o desobedecer al Señor. Entonces, este es el propósito del libro de Éxodo, continuar narrando la historia del pueblo de Israel en su relación personal con Dios. Éxodo significa partida o salida. Entonces, el libro de Éxodo se centra principalmente en la salida de la esclavitud rumbo a la tierra prometida. Ya son una gran nación. ¿Qué le falta? Tener ¿qué? La tierra. Recuerden cuando hablamos en la promesa de Abraham que Dios le había prometido ¿qué? Hacer una gran nación, una tierra
y un descendiente. ¿Recuerdan? Ahora vamos rumbo ¿a qué? A la tierra. Pero en todo eso hay un personaje central, un personaje que es el principal, diría. ¿Quién es? Moisés. Es Moisés. Por eso, parte del libro comienza precisamente narrando el nacimiento de Moisés. Pero el libro, en primer lugar, antes de esto, ubica en tiempo y espacio y en el ambiente social al lector de la Biblia. Si usted lee el verso 8, dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey. ¿Cuál era la característica de este rey? Que no conocía a José, o sea, era de otra dinastía. No había sabido nada de que José había sido el segundo en Egipto, de que José había salvado al pueblo de Egipto del hambre con la ayuda de Dios. No sabía nada de los beneficios que Faraón había dado al pueblo hebreo, ni el favoritismo, ni la bendición que le había dado al pueblo hebreo de usar la tierra de Gosén, etcétera, etcétera. Este hombre no sabía nada de esto. Y también declara que el pueblo era mucho, y también declara que ellos se dijeron a sí mismos en el verso 10, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. O sea que vemos que los gobernantes de Egipto empiezan a tener miedo de los judíos y tienen miedo a que se levanten contra ellos. Y empezaron a cobrarle tributo, lo esclavizaron, les pusieron cargas, de hecho lo hicieron a propio intento, lee el verso 11, y edificaron para Faraón en su estado de esclavitud las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. De hecho se cree que era la dinastía de Ramsés II la que reinaba en Egipto cuando nace Moisés. Amados hermanos en el Señor, si usted lee el verso 14, dice que los egipcios amargaron la vida de los hebreos, dice ahí, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban, y dice ahí, ¿con qué? Con rigor. O sea que lo estaban, ¿qué? Machacando. Pero Faraón aún está por diseñar un plan mucho más diabólico. Y es cuando a partir del verso 15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, o sea, si es varón, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como los mandó el rey, sino que preservaron la vida de los niños. O sea, ¿qué quiso hacer Faraón? Eliminar a los niños. ¿Por qué? Porque eliminando a los varones, elimina el crecimiento demográfico, podríamos decir en nuestro tiempo, de la nación hebrea y por tanto el riesgo de contraataque. Porque como nosotros sabemos, solamente los varones eran los que salían a las batallas. En fin, que ya desde Éxodo empezamos a ver, pudiéramos decir, los primeros pasos antisemitas o los primeros holocaustos contra el pueblo hebreo. La gente habla de Hitler y mira, hubo gente antes que él. Aquí tenemos al faraón. Bien, después que se narra todo este acontecimiento, es cuando entramos en el capítulo 2 de Éxodo y se empieza a hablar de Moisés y se va a narrar el nacimiento de Moisés. Este pasaje registra la promulgación registra la historia de cómo Moisés nace.
historia que todos nosotros conocemos. La madre, al dar a luz y ver que era varón y bajo las leyes que existían, decide poner al niño en una canasta, ponerlo al río y dejar que el río lo lleve, pero lo hace a propio intento, porque manda a la hermana de Moisés a que vele al niño, y todos sabemos la historia. La hija del faraón lo recoge y lo cría como hijo suyo. Entonces vemos que Moisés viene a ser educado como un príncipe ¿de quién? De Egipto. Y en todo esto Dios tiene un plan. Recordemos que Dios tiene siempre propósitos en todas las cosas. Nunca Dios obra con despropósito. Al contrario, en todo cuanto Dios permite que ocurra, existe un propósito. Por ejemplo, cuando José ve toda la historia, mira hacia atrás y ve todo lo que ha pasado en su pueblo, que se presentan sus hermanos, ¿qué les dice? No se preocupe. Prácticamente le está diciendo, yo no tengo resentimiento contra ustedes. Porque los hermanos podían fácil decir, oye, este es el segundo de Egipto, tiene toda la autoridad ahora para vengarse y acabar la vida de nosotros. Pero José dice, Dios permitió esto. Esto fue un plan de Dios y un propósito de Dios. Y en realidad, a veces, fíjense que el plan de Dios a veces trae sufrimientos. Pero cuando Dios permite el sufrimiento para que haya un plan suyo, es porque Dios da las fuerzas para vencer los sufrimientos. Nunca vamos a ser tentados más allá o probados más allá de lo que no podamos soportar. Israel tuvo que sufrir. Y se imagina usted, hermanos, por años pensar que su hijo murió y sufrir la muerte de un hijo y al final descubrir que fue un invento de tus otros hijos y que tu hijo estaba vivo. Oiga, eso está duro, ¿eh? Y después, para colmo, que manda al más chiquito y también pensar que se lo dieron por muerto. Y ya no era un jovencito, era un hombre bien grande. Pero José les dice, Dios tuvo un plan. Cuando Job pasa por todo lo que pasa, dice, y no halló despropósito alguno en la mano de Dios. De hecho, él dice, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, bendito. Pablo, ¿qué dice? A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, Dios probablemente permitió esta ley de que los niños murieran para que Moisés terminara educándose en casa de Faraón. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, la corte egipcia era probablemente una de las más civilizadas y con un protocolo muy complejo en estos tiempos. No cualquier persona se acercaba y le hablaba a Faraón. Había que tener cierto protocolo. No se podía levantar la cabeza, había que llegar y arrodillarse, no se podía hablar directamente con el rey. El rey era considerado Dios en la tierra en esos tiempos, de tal manera que una falta, de hecho, solamente entrar en la presencia del rey sin ser llamado era objeto de que te mataran. Pero había cierto lenguaje que usar y esos protocolos existen todavía hoy, por ejemplo, a nivel de embajadores. Cuando un embajador va ante otro embajador o ante un presidente de otro país, hay ciertas normas a seguir. Aunque usted nunca vea a un embajador que llega en chanclas, con camiseta y fumándose ahí un tabaco ¿eh? No, hay ciertos, de hecho, si usted ve las revistas estas de famosos y cosas, usted va a ver que sorprendimos al Papa sacándose ahí un moco. Sorprendimos al rey de España que iba caminando delante de la reina. Sorprendimos al Papa, vi uno así hace poco, al Papa Benedicto XVI caminando por fuera de la alfombra roja. Hay protocolos. En este tiempo habían esos protocolos. La educación en Egipto, en los altos niveles de la corte, era muy elevada. Esta gente eran expertos en matemáticas, en astrología,
en medicina, en ciencias, en el producto y conserva de los alimentos. Me quedé sorprendido, hace poco estuve estudiando algo y leí, ¿sabían ustedes que la cerveza la descubrieron los egipcios? Ellos hacían cirugías cerebrales con técnicas súper avanzadas que solamente vinieron a ser puestas en práctica nuevamente por la medicina moderna. Ellos extraían tumores cancerosos a través de la nariz. Tenían una educación muy alta. Quiere decir que una persona no preparada a estos niveles probablemente nunca hubiera tenido acceso a Faraón. Entonces Dios permite esto probablemente para esto. La Biblia no dice que fue para eso, pero podemos llegar a esa conclusión. Lo cierto es que Dios permite que Moisés nazca y que Moisés vaya ¿a dónde? ¿A ser educado dónde? Al palacio del faraón. Ahora, ¿sabe qué es lo otro interesante, mis hermanos? Que después del tiempo que Moisés ya es grande, que Moisés crece, y junto con él crece junto a los príncipes, al resto de los príncipes de Egipto, que no eran uno ni dos porque existía la poligamia, probablemente eran muchos. Increíblemente, la persona con la cual después Moisés, en calidad de profeta de Jehová, tiene que hablar, fue precisamente su hermano de crianza. Fue su hermano de crianza. No pudo haber sido otro. No pudo haber sido otro. Lo cierto es que cuando Moisés ya es bien, tiene cierta edad, Dios pone en Moisés un sentimiento, un deseo de ¿qué? De buscar a los suyos. Eso solo pudo venir por Dios, de Dios. Porque mis amados hermanos, cuando a nosotros nos ponen a vivir bien y nos ponen todas las comodidades y nos ubican en un estatus social muy elevado, lo cierto es que la mentalidad humana tiende a, bueno, ¿para qué me voy a juntar con ellos si ellos no me reportan ningún beneficio? Así somos los seres humanos, ¿sí o no? Que miramos por encima del hombro al otro. Digamos, cuando yo tengo estudio y tú no, cuando yo soy güero y tú no, yo hablo inglés y tú no, yo tengo papeles y tú no. Así somos los seres humanos. Sin embargo, es Dios quien pone en Moisés este deseo por lo suyo. Y fíjese que dice la Biblia que a partir del verso 11 vemos cómo ocurre todo esto. Capítulo 2, verso 11. En aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés, salió ¿a quién? A sus hermanos. O sea que él estaba consciente de que él no era egipcio, sino que hebreo. Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Probablemente Moisés nunca había visto esto. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, y entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces vemos a un Moisés que sale en defensa de ¿quién? Fíjense, en defensa de uno de su pueblo de sangre. Si Moisés hubiera sido otro, hubiera dicho, yo soy de la corte egipcia, pues al que voy a matar es al hebreo porque el soldado egipcio es de los míos. ¿Cierto o falso? Pero él sintió algo por sus hermanos hebreos. Lo que acaba de hacer es algo bien grave. Era penalizado
porque solo Faraón tenía autoridad para condenar y hacer valer justicia de muerte sobre otra persona. Independientemente que esto es un acto inmaduro de Moisés. Y cuando él ve en el verso 13 a dos hebreos que riñen entre ellos y les dice, ¿por qué riñen? Ustedes son hermanos. El hebreo le dice, también nos vas a matar como hiciste con el egipcio. Esto llega a oídos de Faraón, y lo cierto que en el verso 15 dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. O sea que, ¿qué intentó hacer Faraón? Matar a Moisés. Todo esto está ocurriendo porque Dios lo permitió. Luego vemos que Moisés conoce a Séfora, quien viene a ser su esposa, etc. Y a partir del verso 23 vamos a ver el llamamiento de Dios a Moisés. Y aquí van a empezar a ocurrir toda una serie de cosas muy interesantes, mis queridos hermanos. Y esto es tremendo. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Y qué hace el pueblo hebreo? Verso 23 del capítulo 2. ¿Qué hicieron? Clamaron. Clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. Y aquí empezamos a ver algo. Dios escucha el gemido de su pueblo. Dios observa las condiciones de su pueblo. Y se acuerda Dios de su pacto con Abraham. Tenemos que hacer énfasis en esto. Cuando dice se acordó, no quiere decir de que Dios había olvidado de su pacto y ahora cuando ve esto, ay, verdad que yo le prometí a Abraham, déjame ver si arreglo esto. No. Dios siempre tuvo presente el pacto. Cuando dice se acordó, se refiere a que había llegado el tiempo, porque Dios había dicho, 400 años estará esclavo. Y cuando dice se acordó, es que el tiempo llegó. Si usted sabe que tiene una cita en 5 meses, tal día, a tal hora, usted el día antes se acuerda, no porque lo olvidó, sino porque lo ha tenido presente y por eso asiste. No pensemos que es que Dios se olvidó, en lo absoluto. Dios no se ha olvidado porque hemos visto cómo Él ha ido cumpliendo su parte. Quiere decir que cuando dice se acordó, Dios le había dicho, saldréis de allí y vendréis a esta tierra que te he prometido y que yo te daré. Quiere decir que Dios está por iniciar, ¿qué cosa? Otra etapa del cumplimiento de las promesas. La liberación para dar la tierra. Mis queridos hermanos, y dice entonces, miró a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Capítulo 3. El hombre culto de Moisés ahora se convierte en un hombre rudo y tosco, pastor de ovejas. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y entiéndase que se le llama monte de Dios, no porque la gente ya tenía el concepto de que era el monte de Dios. Recordemos que Moisés está escribiendo la historia, está hablando retroactivamente, por eso él puede decir, en Horeb, es como diciendo, si yo estoy contando la historia ahora de algo que pasó, es como diciendo, llegué a Horeb, el monte de Dios, o sea, lo que para mí fue el monte de Dios. Pero es el monte donde Dios se encuentra con él. Y verso 2, se le aparece ¿quién? El ángel de Jehová. Entiéndase la frase, el ángel de Jehová. Esto es lo que se conoce como teofanía en teología. El ángel de Jehová no es un ángel de los tantos que tiene Dios. El ángel de Jehová es la expresión que se usa
para la manifestación visible o audible de Dios mismo en persona. De hecho, muchos teólogos dicen que cuando se refiere al ángel de Jehová, puede ser incluso Cristo mismo. Yo no puedo decir eso porque no es lo que me dice la Biblia. La Biblia dice el ángel de Jehová, no uno de los ángeles de Jehová. La frase el ángel de Jehová siempre es Dios mismo. Porque fíjese, después cuando dice que se aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y la zarza no se consumía, y después cuando se oye la voz de este ángel de Jehová, dice, yo soy el que soy, yo te mando, podemos darnos cuenta que el ángel de Jehová, ¿quién es? Es Dios mismo en persona. Entonces, aquí hay una verdad implícita. Mire, Dios la mente humana, debido a su pecado, no puede comprender a Dios a menos que Dios se le revele al hombre. Y esta es la primera de toda una serie de revelaciones que Dios va a empezar a dar a Moisés su siervo y al pueblo de Israel. Por tanto, pudiéramos decir que este episodio es la primera revelación de Dios aquí a Moisés. Se le apareció el ángel de Jehová. O sea, de manera personal. Hay una revelación aquí. Dios está mostrando. El hombre no puede conocer a Dios ni nada de Dios a menos que Dios se lo manifieste. A menos que Dios en persona se lo manifieste. Estoy hablando de una revelación especial, no una revelación muy general. En una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza, ¿qué le pasaba? No se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? O sea, él actuó como actuaríamos cualquiera de nosotros, como el intruso. Hey, ¿y aquí qué pasa? Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llama Dios desde el medio de la zarza, y aquí está la revelación, lo llama ¿quién? Dios. Y ahorita usa el término ángel de Jehová, aquí ahora usa el término ¿quién? Dios. No son dos personas distintas, es la misma. Viendo Jehová que él iba a ver, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, venme aquí. Después dijo, no te acerques, ni quites no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a qué. Ay, esto está tremendo, mis hermanos. ¿Por qué Dios le dijo, no te acerques? Porque nadie puede contemplar la gloria de Dios y permanecer en pie y vivir. Dios está preservando a Moisés. Por eso Moisés, ¿qué? Se cubrió. Por eso los judíos, cuando oran, ellos tienen una manta que se llama talí. Todavía ellos se ponen el talí sobre su cabeza y se cubren. Se cubren. Ese velo por Cristo, dice el Nuevo Testamento, es quitado. Porque ahora le vemos a cara descubierta, dice la Biblia. Lo cierto es que empieza a ver la revelación. 1. Dios le revela a Moisés quién es él. Él es y se revela como el Dios del pacto y de la promesa. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de ¿qué? ¿Qué le está queriendo decir con esto? Yo soy el Dios que pactó y le prometió a Abraham, el Dios que pactó y le prometió a Abraham, a Isaac y también a Jacob. Y si se le está revelando a él es porque le está diciendo en otras palabras, y prepárate porque ahora soy tu Dios, el que te llama y el que te va a pedir algo. ¿Por qué le dice quita tu calzado de tus pies? Para que
el polvo inmundo no entre en la presencia de Dios. Por eso los judíos tenían la costumbre de lavarse los pies cuando entraban a una casa o al templo, donde quiera. Y después les dice, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. La razón, porque tuvo miedo a mirar a Dios, porque la gloria de Dios es terrible. A mí me maravilla cómo hoy hay tanta gente que dicen, yo vi el rostro de Dios y Dios me llevó al cielo y vi su rostro. Mire, mi hermano, en la Biblia todo el que vio el rostro de Dios murió. Y los que estuvieron a punto de mirarle se cubrieron. Ya por ahí me dice la falsedad de todos estos inventos. Entonces, a partir del verso 7, Dios le va a revelar sus planes a Moisés. Entonces, aquí vemos que Dios se da a conocer como el Dios de pactos. Dios es quien toma la iniciativa en la relación personal con la persona cuando quiere hacer algo. Porque ¿qué estaba haciendo Moisés? Estaba buscando la gloria de Dios, el rostro de Dios en oración. Moisés estaba pastoreando, ¿qué? ¿Se imaginaba Moisés segundos antes que esto le iba a pasar? Moisés estaba en su rutina de cada día. Entonces vemos algo aquí más. Es Dios quien siempre toma la iniciativa para darse a conocer al hombre, para revelar su voluntad y para ejecutar sus planes. Es Dios quien está tomando la iniciativa para liberar al pueblo de Israel en respuesta a la oración de este pueblo. Luego dijo Dios, dijo luego Jehová, verso 7, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para liberarlo de mano de los egipcios y sacarles de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. Interesante este versículo 8, porque Dios le está revelando sus planes. Pero no solo le dice que los va a liberar, sino que les dice a dónde los va a llevar. ¿Y cuál es la tierra a la cual los va a llevar? La tierra que le había prometido aquí a Abraham. Ahora estaba el cananeo, el fereceo, el jebuseo, y muchas personas dirían, bueno, qué injusto fue Dios, manda a su pueblo ahí y llega como que, hey, aquí estoy yo, se tienen que ir ustedes porque recordemos que ya esa tierra era del pueblo antes de que esta gente estuviera ahí. Y en su soberanía Dios puede hacerlo también. Y les dice cuál es el lugar exacto. Les dice que los va a sacar, les dice que les va a llevar a una tierra. Dice en el verso 9 que ha visto la opresión. Y dice el verso 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ven, te voy a enviar al Faraón. Entonces le está diciendo, no solo la tierra, ahora le está diciendo con quién Dios cuenta para hacer esto. Y se lo está diciendo a quién? A él. Ven, vas a ir al Faraón y le vas a decir, deja ir a mi pueblo. ¿Quién conocía a la perfección cuál era la mentalidad que giraba en torno al Faraón? Dios. Moisés. Él conocía esto. Él sabía que en primer lugar cómo ver a Faraón, el riesgo que traía, los protocolos a seguir, y qué tal si todavía existía el resentimiento por los soldados que había matado y nosotros a veces decimos, Moisés dudó porque le dijo que no a Dios. Mira, estoy seguro que si hubiera sido tú probablemente no le hubieras dicho excusa, tú le hubieras dicho, ¿sabes qué?
conmigo no cuenta. Sí, mis hermanos. Sí, porque nosotros desde este lado de la historia jugamos muy fácil. Moisés dudó. Es como cuando golpea la peña. Mira lo que le pasó, golpeó la peña. Y yo a veces me pongo y pienso, yo mira que he golpeado peñas también, porque me sacan de quicio. Mis queridos hermanos, Dios revela, te enviaré. En esta frase hay algo implícito, un llamamiento. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Ven, eres tú. Interesante, arriba Moisés le había dicho, heme aquí. Y Dios le está diciendo, no, pues está bien, yo te voy a mandar. Y después dice, para que saques de Egipto a mi pueblo. Prácticamente le está diciendo, para que lo saques tú. Le está asignando el liderazgo. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es una pregunta. Porque él conoció el protocolo. Y él respondió, respuesta de Dios, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. ¿Aceptó Dios la excusa de Moisés? Digamos, el llamamiento de Dios es eficaz. Cuando Él llama, cuando Él te llama, Él lo está haciendo porque tú lo vas a hacer. No por la vez que tú le dices sí o no. Y más te vale hacerlo porque mira al pobre Jonás lo que le pasó. ¿Mm? Él le dice, ¿quién soy yo? Verso 12, ve porque yo estaré contigo. Dios no le explica, tú eres esto, aquello, lo otro. No. Ve, yo estoy contigo. ¿Qué le está diciendo? ¿Quién tú eres? Un enviado mío. Tú vas no por tu fuerza ni por tu poder, sino con mi autoridad y mi poder y mi señal. Y le dice la otra indicación. Y cuando lo saques y da por un hecho y una realidad de que lo va a sacar, vas a venir y adorar aquí. Pero esta no es la única excusa. Dijo Moisés a Dios, fíjese, Dios le está diciendo, vas y vas y vas, y Moisés, he aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y ese es el primer nombre que da Dios. Significa autosuficiencia. Yo, el que soy, el que tengo la autoridad, el que tengo el poder, el control, el dominio, yo soy el que soy, te manda. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Mire, yo quiero que usted piense por un momento en esto. Probablemente Moisés conocía mucho de su pueblo hebreo. Pero no podemos olvidar que probablemente conocía más de los egipcios. Y cuando el hebreo escuchara el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Abraham, iban a identificar que ciertamente él era mandado por quién? Por Dios, porque esta era la fórmula del pacto. Ve y reúne a los ancianos, le dice Dios, verso 16. Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, de Isaac, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto, etcétera, etcétera.
Y lo interesante, que también Dios le revela a Moisés que el faraón se va a ¿qué? A endurecer. Entonces, ¿qué vemos en este pasaje? Vamos a terminar aquí ya. ¿Qué vemos? La revelación de Dios. Dios cumple su promesa, Dios cumple el pacto, Dios oye el clamor de su pueblo, Dios tiene un plan, Dios es quien toma la iniciativa, Él es el que llama y cuando llama capacita, porque en la semana próxima vamos a ver cómo Dios capacita a Moisés para esto. Su llamamiento es eficaz y cuando Él ordena, a nosotros solo nos toca obedecer. Oramos. Padre, gracias por este tiempo en el cual podemos estudiar tu palabra, la Biblia. Ayúdanos a nosotros a ser un pueblo que te identifica y te busca, que pueda oír tu voz y buscar hacer tu voluntad incondicionalmente. Gracias porque tú al que llamas capacitas, Señor, y porque tú siempre tienes cuidado de nosotros. Ahora, como Moisés, te decimos, heme aquí, pero ayúdanos a no poner excusa cuando tú nos pidas algo, Señor. Lo imploramos en el nombre de Jesús, dándote gracias porque tú eres un Dios que oye el clamor de tu pueblo. Amén. El Señor les bendiga.